Hola, hola, ¿se escucha bien? Cuéntenme si se escucha bien y ya en un minuto empezamos. Bueno, ahí veo que sí. Se va sumando más gente, así que vamos a dar un minuto de gracia. Y estamos. Muy bien. Me dicen que se escucha, así que excelente. Bueno, vamos a empezar, siendo las 16:01. Empezamos con esta conversación. Voy a estar observando los comentarios y preguntas que tengan y tratar de rápidamente ir dando respuesta o intercambiar opiniones. Antes de partir, quiero agradecer a la Corte Suprema de Tucumán, en particular a su presidenta, Claudia Asdar, por la invitación, y particularmente al Centro de Especialización y Capacitación Judicial, en concreto Ignacio Domingo de Prada, que como siempre nos invita a participar en las discusiones que están dando en Tucumán, y la verdad es que es muy interesante poder seguir conectados en este espacio virtual que nos impone la realidad, pero que al mismo tiempo nos permite seguir discutiendo y que no abandonemos esta discusión y el intercambio sobre los desafíos que tiene el nuevo proceso penal adversarial en la provincia de Tucumán, en donde ya se había implementado en el año pasado en Concepción y que en estos días precisamente iba a comenzar a implementarse en San Miguel. Yo estoy seguro que más pronto que tarde ya tendremos el código en la capital, pero sin perjuicio de la fecha, lo importante es tener claro que este proceso de cambio recién comienza y a partir de ahora se va a desandar todo un camino de discusiones, de debate, ya no en abstracto sobre qué significa un sistema adversarial, sino sobre todo en función de las prácticas concretas que dicen relación con el significado de un modelo adversarial. Y una de esas prácticas, quizás aquella que vertebra todo el funcionamiento del sistema adversarial, es la litigación y la oralidad como el principal mecanismo de sustanciación del proceso penal. En la experiencia en la región latinoamericana ya han transcurrido casi 30 años desde el primer código sancionado en 1992 en Guatemala hasta los últimos códigos de nuestras provincias. Han transcurrido también lecciones y errores sobre qué significa implementar un sistema adversarial. Y hemos visto que la litigación, como este eje vertebrador de todo el proceso de cambio, se encuentra en permanente tensión entre una visión política que la entiende como el eje vertebrador del sistema o una idea que la reduce a una mera comunicación o a un mero acto comunicativo o narrativo entre las partes. Superar esta idea de la litigación como mero acto comunicativo es el principal objetivo que quienes trabajamos, al igual que ustedes, en un proceso de reforma penal, tenemos al momento de implementar estos nuevos códigos. Hemos visto en muchos países, hasta hace muy poco tiempo, antes del parate por la pandemia, en algunos países en los que estábamos trabajando, vemos cómo incluso luego de 20 años, de 15 años, la oralidad comienza a burocratizarse. La litigación, como solemos decir, comienza a convertirse muchas veces y de forma muy errónea y negativa en una nueva forma del trámite. Y esto es, y por eso es importante mencionarlo ahora, el principal objetivo, el principal punto sobre el que tenemos que trabajar para evitar precisamente que esto ocurra en Tucumán, para evitar que la litigación, que siempre fue concebida, y así debe ser, como el principal instrumento que irrumpe como una nueva práctica en los sistemas procesales, sea en definitiva una práctica que tenga los ropajes del sistema anterior. Por eso
el planteo que quiero hacerles en esta conversación, en esta charla, es estructurar las razones políticas e históricas que dan sustento a una visión de la litigación ya no como un mero acto comunicativo, ya no como tradicionalmente incluso se la planteó durante la década del 2000 o del principio del 2010, que era el principal instrumento de un sistema adversarial, ya no desde ese punto de vista, sino entendiendo que la litigación se apoya en tres grandes elementos que le dan, en definitiva, esa base política y técnica que es ser el eje central de un sistema adversarial. Y esas tres ideas centrales sobre las cuales quiero trabajar, de hecho son las tres partes que van a componer esta presentación, son, en primer lugar, un nuevo abordaje del sentido del principio acusatorio y de la adversarialidad. En segundo lugar, conceptualizar a la litigación como uno de los niveles de intervención de una política de gestión de la conflictividad. Y tercero, que está en el título de esta presentación, entender a la litigación en el contexto del sistema de garantías que subyace como base política del sistema adversarial. Entonces, principio acusatorio y adversarialidad, sistema o política de gestión de la conflictividad y sistema de garantías son los que podríamos llamar las piedras angulares de una nueva comprensión de la litigación. E insisto, no es una nueva comprensión porque se trate de algo distinto, en absoluto. Vamos a seguir hablando de la litigación como un instrumento de sustanciación del proceso, pero tenemos que dar un salto para evitar, insisto en este punto porque de verdad lo hemos visto y mucho, evitar que el litigio se convierta en una nueva forma de trámite y que en definitiva burocratice el funcionamiento del sistema procesal. Bien, entonces, primer punto, ¿cuál es el sentido, este nuevo sentido del principio acusatorio y de la adversarialidad como los dos grandes ejes que caracterizan a estos procesos de cambio? Siempre hemos dicho, y ustedes lo deben saber muy bien, que el concepto, el significado del principio acusatorio es la separación tajante entre el acusador y el juzgador. De hecho, Ferraioli lo plantea con absoluta claridad y lo que dice es que ese es el elemento constitutivo de lo que es el modelo teórico acusatorio. Ahora bien, ese principio acusatorio, esa división de funciones nos permite realizar ciertas garantías del proceso. En particular, la garantía más importante es la garantía de imparcialidad. Pero esta no es una idea nueva. La garantía de imparcialidad, que ustedes conocen muy bien, no es una idea nueva. De hecho, muchos de nosotros siempre recordamos que la imparcialidad del juzgador se encuentra en la base de todo el movimiento reformador liberal del siglo XVIII y que de allí en adelante se va traduciendo en los instrumentos o tratados internacionales de derechos humanos. La garantía de imparcialidad lo que nos dice claramente es que el juez o la jueza son los únicos funcionarios del Estado que no deben gestionar intereses. Así como en ese movimiento reformista, liberador del siglo XVIII, se planteaba claramente que la judicatura no debía gestionarle los intereses a la corona o al rey, lo que hoy decimos en la actualidad es que el juez o la jueza no deben gestionarle el interés a la acusación, no deben gestionarle el interés a una de las partes del proceso. Con lo cual, principio acusatorio, entendido como división de funciones, e imparcialidad, entendido como no gestionar intereses, es decir, que el juez o la jueza no se comprometan con la visión del acusador, marcan lo que llamamos el problema de la verdad. Es decir, ¿cuál es la verdad que busca un sistema adversarial? Ustedes recordarán que los sistemas inquisitoriales o el sistema mixto, que por ejemplo en la provincia de Tucumán fue regulado a principios de la década del 90, que fue un paso muy importante que se está completando ahora con esta implementación definitiva del nuevo código,
ese sistema mixto seguía sosteniendo una visión muy particular de la verdad. Por eso decimos que el sistema adversarial, pero sobre todo entendiendo al principio acusatorio y a la imparcialidad como dos conceptos inescindibles, nos ponen en el centro de la escena el problema de la verdad. Pero no es cualquier problema, no se trata de un debate abstracto sobre cuáles son las teorías de la verdad, que por cierto es un debate que es interesante y que debemos dar, pero no es el debate que dice relación con la base de sustentación de un proceso de reforma. La base de sustentación de un proceso de reforma lo que nos dice es principio acusatorio, división de poderes, división de acusación y juzgamiento. En segundo lugar, plantear a la imparcialidad como garantía principal para la realización de ese principio acusatorio. Y en tercer lugar, el problema político de la verdad. ¿Cuál es el problema político de la verdad? De que estamos hablando de cómo legitimamos a la función del juez. Allí estoy viendo preguntas que vamos a ir abordando a medida que avancemos. ¿Cuál es el problema de la verdad? Un problema de legitimación política del juez. Alberto Binder siempre nos recuerda que si asumimos de que la verdad no depende de los intereses de una de las partes, y no son esos intereses lo que vuelven verdadero o falso una afirmación, entonces hemos hallado un espacio sobre el cual construir la legitimidad del juez. Entonces, principio acusatorio, imparcialidad y la verdad ya entendida como legitimación del juez son las tres piedras angulares que van conformando esta nueva forma de abordar el principio acusatorio. Ustedes quizás se pregunten, bueno, ¿cuál es entonces la respuesta a ese problema de legitimidad del juez y el problema de la construcción de la verdad? Bueno, es una idea muy simple en su formulación, pero muy compleja en su traducción en prácticas. ¿Cuál es la idea simple? De que la verdad ya no se trata del motor de búsqueda del juez, es decir, el juez no va a estar buscando información para acreditar su verdad, sino que se le va a exigir al acusador. Y este es el principio básico del principio o del sistema acusatorio, mejor dicho. Entender de que la acusatoriedad, la imparcialidad y la verdad, lo que nos arroja es una guía, un lineamiento de trabajo para la judicatura, y es que el juez no debe buscar la verdad, sino que debe exigírsela al acusador. Y esta idea central, que insisto, tiene apoyatura en estos tres elementos, se expresa en dimensiones prácticas, se expresa en dimensiones concretas en el marco de un sistema de audiencias. Por ejemplo, dos dimensiones o dos ejemplos que me interesa mencionar. Primero y principal, evitar de que sea el juez quien reemplace el trabajo del acusador. Frente a lo que llamamos la incompletitud de la acusación del acusador o frente a la debilidad de la acusación, no es el juez quien va a reemplazarlo y va a aportar esa información. El segundo punto que vemos también muy habitualmente, evitar de que este principio o esta exigencia al acusador de la verdad se transforme muchas veces en una forma de soslayar el litigio y que el juez salte por encima de las reglas del litigio bajo una falsa idea de superioridad o una falsa comprensión del rol del juez como tercero imparcial. Hay ciertas doctrinas, y esto no hay que evitarlo, o ciertas corrientes que hoy en día han irrumpido nuevamente con mucha fuerza, que sostienen que el sistema acusatorio no se preocupa de la verdad. ¿Por qué dicen esto? Porque creen de que el litigio o la competencia entre dos narraciones es el único objetivo del sistema reformado. Es decir, hay dos visiones, la del acusador y la defensa en pugna, que en el marco de una audiencia controvierten y entender de que el litigio es simplemente dos narraciones en pugna o en controversia. Lo que estas nuevas corrientes, algunas incluso desde la filosofía del derecho, omiten, en mi opinión, es que en realidad el sistema acusatorio, lejos de soslayar al problema de la verdad, lo ponen en el centro de la escena.
Ferraioli siempre nos dice desde la teoría del garantismo penal de que la verdad en realidad es una garantía de libertad del imputado. Y esta es la regla fundante, saber de que el juez o la jueza están trabajando en el marco de un sistema reglado y en el marco de un sistema que tiene intereses, pero que no va a gestionar ninguno, sino que en realidad lo que va a hacer es preservar las reglas del litigio. Bien, hasta aquí entonces esta visión del principio acusatorio, diría no tradicional, no es nueva en absoluto, pero no tradicional en los espacios de reforma que a veces suelen reducirlo simplemente a una simple diferenciación de funciones. Entonces, para ir recapitulando, principio acusatorio como división de funciones, pero con el principio garantía de imparcialidad como garantía principal y con el problema de la verdad traducido en una exigencia al juez que debe controlar que el acusador demuestre el hecho y que lo compruebe más allá de toda duda razonable. Pero recién decíamos, en el sistema acusatorio la verdad de ser demostrada por el acusador, ese sería el rol que tiene el juez. El rol del juez es exigirle al acusador que demuestre la verdad. Exigirle al acusador de que, por ejemplo, en el marco de una audiencia de medidas cautelares, cuando se discute la materialidad, la información la provea al Ministerio Público. De que en el marco de una audiencia de control de la acusación, como ustedes tienen en Concepción y van a tener en San Miguel, me refiero a Tucumán, sabiendo que aquí hay otras provincias, pero hago especial énfasis en Tucumán por el centro de capacitación que nos convoca, en audiencia de control de acusación sea el juez quien le exija al Ministerio Público que su caso, es decir, la investigación que está trayéndole a esa audiencia, reúne mérito para habilitar una audiencia de juicio oral. Por ejemplo, en el sistema anglosajón, a ese juez de la audiencia de etapa intermedia o de control de la acusación, se lo llama el juez portero del juicio, porque es el que tiene la llave de habilitación del juicio y solo lo va a hacer en la medida de que el acusador, el Ministerio Público en particular, supere ciertos obstáculos, que supere las reglas de la prueba, que es uno de los elementos del sistema de garantías al que me voy a referir más adelante. Así que ahí entiendo, díganme si no, abordamos ya una de las preguntas. Vamos a ir abordando las otras a medida que avancemos. Ahora bien, así como dijimos que el principio acusatorio significa división de funciones, imparcialidad y verdad, también tenemos que referirnos a la adversarialidad o principio adversarial. Generalmente en los espacios de la reforma, la justicia penal, en este tipo de foros se suele denominar o referir al sistema acusatorio o al sistema adversarial indistintamente, cuando en estricto rigor implican dos cuestiones distintas. Y esto no es por una cuestión de ser estricto en la terminología, sino para diferenciar cuáles son las orientaciones, cuáles son las traducciones que ambos principios tienen. Así como dijimos que el principio acusatorio significa la exigencia de la verdad a los acusadores, el principio adversarial, lo que llamamos la adversarialidad, dice relación con cuáles son las condiciones del litigio. Es decir, para plantearlo en términos muy sencillos, no me da igual, no me da lo mismo el modo en que se le exija la verdad al acusador. No son indistintas las reglas de exigencia de la verdad al acusador, porque principalmente lo que nos dice la adversarialidad es que la verdad del hecho y la verdad del derecho debe construirse colectivamente, y esa construcción colectiva de la verdad es lo que llamamos habitualmente el litigio. Por eso yo al principio insistía en esta idea de que la litigación no debemos ni convertirla en una nueva forma de trámite, ni debemos tampoco reducirla a un mero acto comunicativo, a esto que hemos llamado la verbalización del expediente. La litigación, en realidad, desde este principio adversarial, ya entendido en clave más
política, no política partidaria, sino política en términos de cuáles son las bases de sustentación de la reforma, la adversarialidad lo que nos dice es que en realidad la construcción de la verdad es un ejercicio colectivo y ese ejercicio colectivo es el litigio. Por consiguiente, a mayor calidad del litigio, mayor calidad tendrá la decisión judicial. Que el litigio implique un ejercicio colectivo significa que la verdad del acusador, esa verdad a la que recién nos referíamos, debe siempre someterse a la contradicción entre la parte acusadora y la parte defensora. Y todo eso debe realizarse en el marco de una audiencia en presencia de un juez o de una jueza. Veamos esto con un ejemplo concreto que es bastante habitual. La audiencia de medidas cautelares, una audiencia realmente muy contradictoria, de las más contradictorias previas al juicio oral, en particular junto con la audiencia de etapa intermedia, y lo que suele ocurrir en la audiencia de medidas cautelares es que el Ministerio Público plantea una versión sobre los hechos y la defensa plantea algo distinto. Por ejemplo, el acusador plantea de que el imputado o la imputada se encontraban presentes en el lugar de los hechos y la defensa lo que dice es, eso no es así. Lejos de encontrarse en ese lugar, se encontraba en su domicilio junto con su familia, con lo cual voy a criticar la autoría en el tipo penal que le estén formalizando al acusado, al imputado. ¿Cómo resolvemos desde el punto de vista de la judicatura esas dos visiones contrapuestas? Bueno, aquí se juega, y por eso lo menciono aquí, en este momento, aquí se juega la comprensión de la adversarialidad como un ejercicio colectivo de construcción de la verdad, o dicho de otro modo, aquí se juega la comprensión del litigio. En este escenario, en estos supuestos, cuando hay dos visiones contrapuestas, el juzgador o la juzgadora tienen dos formas de abordarlo. Y dependiendo la forma de abordarlo, estaremos frente a una comprensión débil de la adversarialidad o una comprensión fuerte de la adversarialidad. ¿Cuál sería la comprensión débil? Suspender la audiencia, volver al despacho, consultar un texto, consultar a un colega o, en el peor de los casos, delegar la función en un empleado del tribunal. Esto es lo que un sociólogo francés, que además es juez, Antoine Garapon, nos dice que corresponde con el modelo del juez o de la jueza de un sistema europeo continental, o dicho más claramente, con un juez o jueza de un sistema mixto inquisitorial. En cambio, un juez o jueza que tenga una comprensión fuerte de la adversarialidad, lo que va a hacer es devolverle ese problema a las partes. Y acá tenemos con claridad qué significa la adversarialidad. Devolverle el problema a las partes significa fortalecer el litigio. Yo como juez o como jueza no voy a reemplazar el trabajo del acusador si me aporta información de mala calidad, porque ese límite me lo impone el principio acusatorio, la imparcialidad y la base de legitimidad política, que es el problema de la verdad. Yo no voy a gestionar un interés. Si tengo un problema, lo que hago es devolverle el problema a la parte para que en condiciones de contradicción fortalezcamos el litigio. Pero además, no solo por la base de construcción de legitimidad política del juez, sino sobre todo porque la adversarialidad nunca puede operar como una forma de reemplazar el litigio. Todo lo contrario, lo que la adversarialidad le exige a quien conduzca la audiencia, pero sobre todo a las partes, es que en el marco de esa audiencia sean los que en un entorno de inmediación y contradicción profundicen el litigio y que, por ejemplo, me otorguen información sobre estas dos visiones que están en pugna. Por ejemplo, desde el punto de vista del juzgador, lo que haré es pedirle al acusador, a quien argumente que el imputado se encontraba en el lugar de los hechos, mayores antecedentes, que me explique, por ejemplo, cuáles son los testimonios que sustentan esa afirmación de hecho, que argumente, por ejemplo, en dónde consta esa información, que argumente, por ejemplo, cómo ha sido producida esa prueba, si ha sido obtenida de forma legal y sobre todo si es relevante.
entonces lo central en cuanto a la comprensión de la adversarialidad es fortalecer el litigio. Y esto no es menor en absoluto, porque aquí radican en principio acusatorio y adversarialidad las dos bases centrales que le van a dar mayor o menor fortaleza a un proceso de cambio. Si en vez de trabajar de esta manera, es decir, fortaleciendo el litigio, lo que comenzamos a hacer como jueces, y esto que voy a decir lo he visto bastante, es comenzar a exigir información por fuera de la audiencia, comenzar a asumir un rol muy pasivo en las audiencias previas al juicio oral, un debate que todavía sostenemos y todavía se sigue dando en muchas provincias. Todavía hay una falsa idea de que la imparcialidad le impide al juez o a la jueza poder realizar preguntas o interrogar en el buen sentido de las partes para pedirle información. Estas pequeñas prácticas que se comienzan a observar y que Tucumán obviamente no va a escapar a ello porque está inmersa dentro de este proceso de cambios, son pequeñas prácticas que nos muestran dos formas de comprensión del principio acusatorio y de la adversarialidad. O una comprensión fuerte que fortalezca el litigio y el sistema de audiencias, o una comprensión débil que lo que comience a hacer es a enlentecer, a ralentizar el proceso adversarial y a reconvertirlo bajo las formas del sistema mixto que estamos compelidos a abandonar. Y esto no es menor, decía, porque también tenemos nuevas corrientes, nuevas escuelas que han nacido sobre todo en España, en Europa, que no son nuevas porque siguen sosteniendo estructuras como la judicatura de instrucción, pero que tienen nuevas formas de abordar los problemas, por ejemplo, desde la teoría probatoria, por ejemplo, desde la comprensión de que esta construcción de la verdad no es un ejercicio colectivo. Si ustedes leen cualquiera de estos abordajes, desde las nuevas formas de vincular la filosofía del derecho con el proceso penal, van a encontrar que como subtítulo, es decir, como letra no escrita, hay una visión que soslaya el litigio, o que si no lo soslaya, entiende que el litigio es una construcción que ocurre solo en la cabeza del juez, de que la verdad ocurre solo en la cabeza del juez. E insisto, no es una idea nueva. Si ustedes van a Ferraioli, a Derecho y Razón, que es de algún modo el texto que se le planta al autoritarismo italiano y plantea una nueva forma de comprensión del proceso penal, lo que dice, vinculado a esta construcción de la verdad en la cabeza del juez, es que esa práctica no es ni más ni menos que la epistemología inquisitorial. La epistemología inquisitorial lo que nos dice es que las partes son meros sujetos auxiliares del proceso que le van aportando información al juez, que le van aportando información, que van engordando el conocimiento del juez. Alberto Binder lo equipara a una boa, es decir, alguien que le va llevando información al juez, lo va engordando en su conocimiento y el juez lanza finalmente la decisión final. Y esto no es menor porque dice relación con un rol del juez o jueza absolutamente distinto. Y las partes no son meros sujetos auxiliares, todo lo contrario, las partes son en realidad no solo las titulares de su litigio, de su conflicto, sino que en realidad son las que deben ir llevando la información al juez para que el juez genere información de alta calidad. Bien, antes de pasar al segundo punto, allí veo otra pregunta sobre el rol del jurado. Absolutamente, siempre hemos dicho que el juicio por jurados fortalece la judicatura, fortalece a la justicia profesional. Y no hay razones simplemente técnicas, sino también constitucionales. Alberto Binder nos dice que hay que leer la Constitución al revés. Lo que dice en 3 artículos nuestra Constitución Nacional es que los juicios no deben juzgarse por jueces profesionales, sino que deben ser juzgados por jurados legos, por la ciudadanía. Y cuando hablamos de la construcción de la verdad, y qué bueno que la pregunta haya aparecido ahora, lo que decimos es que el juez en las audiencias previas al juicio, al construir colectivamente la verdad, o mejor dicho, al favorecer la construcción de la verdad mediante la conservación de las reglas del litigio, lo que está haciendo es asegurar que al jurado
al juez de los hechos que va a intervenir en el juicio oral, reciba un caso que ya haya pasado, atravesado cierto tamiz, que es el tamiz del juez de garantías o jueza de garantías, que va a estar permanentemente favoreciendo las reglas de litigio, por ejemplo la contradicción, para poder depurar esa información. Con lo cual la respuesta es sí, absolutamente. El jurado fortalece la tarea del juez. Bien, entonces, hasta aquí hablamos ya de principio acusatorio, de adversarialidad, como dos elementos que están debajo de este proceso de reforma, pero ya no desde una visión tradicional. Y el segundo punto, que les anuncié al principio, es el de la política de gestión de la conflictividad. ¿Qué significa esto? La política de gestión de la conflictividad, voy a retroceder un paso, lo que nos dice, o se enmarca, mejor dicho, en que la intervención del juez en la sala de audiencias, favoreciendo las reglas del litigio, no puede ser entendida de forma autónoma a todos los mecanismos de resolución de conflictos que existen en una sociedad. Un error muy común, de hecho, es pensar que la jurisdicción actúa con prescindencia de todos los paradigmas que abordan la resolución de los conflictos. De hecho, en particular, hay dos paradigmas que explican cómo resolver los conflictos. Y cada uno de estos dos paradigmas tienen otra vez dos formas distintas de convertirse en prácticas del sistema. Uno que es el paradigma del orden, es decir, esta falsa idea de que el orden tiene que ver con una fijación preestablecida sobre cuáles son las conductas admitidas en una sociedad, y lo que hace es observar negativamente el conflicto, porque precisamente hay que mantener cierto orden. Estas expresiones las vemos permanentemente cuando se plantea la necesidad de imponer un orden público o se plantean ciertos juicios de valor sobre cuáles deben ser las moralidades o la ética de una sociedad. Y en definitiva lo que hace al liberar a su suerte a la conflictividad es permitir de que gane o se imponga el más poderoso o aquel que tenga mayor posibilidad de desequilibrar el conflicto en su favor. En cambio, el modelo o el paradigma que sostenemos desde el sistema adversarial, porque hay una relación absoluta, es el paradigma de la gestión de la conflictividad. Es decir, nuestras sociedades son conflictivas por definición, y que en definitiva lo que debemos hacer desde los mecanismos del Estado, desde la judicatura en particular, es encauzar esa conflictividad hacia mecanismos que nos permitan resolverlos pacíficamente. Por eso la gestión de la conflictividad en realidad lo que nos dice es que hay diferentes niveles de intervención, desde los más indirectos, como los que pueden darse en entornos laborales o en entornos familiares, atravesando por los modelos de referencia que nos imponen las normas y las leyes, hasta instancias más formales como una audiencia de conciliación o en la justicia civil, donde se le asigna razón a una de las partes, hasta el último nivel de intervención de esta política de gestión del conflicto, que es precisamente la intervención judicial. La intervención de un juez o una jueza debemos entenderla como el último recurso o la última intervención de una política de gestión del conflicto. La aplicación del poder punitivo que se encuentra en la punta de la pirámide de esta política de gestión de la conflictividad es el último recurso que tiene el Estado para poder resolver un conflicto. Y es el último recurso porque ya no pudo hacerlo con métodos indirectos informales, ya no pudo resolverlo a través de juntas de conciliación o mecanismos de la justicia civil, ya no pudo incluso ni resolverlos con las salidas alternativas del proceso penal, sino que debe recurrir a la aplicación de la fuerza estatal, a la aplicación de la violencia para poder contener ese conflicto. Y esto es muy importante recordarlo porque habrá jueces o juezas que sostengan que el abandono de la función de investigación o el abandono de la gestión administrativa del tribunal sea simplemente una pérdida de poder. Es
decir, no controlar la administración del tribunal sea una pérdida de poder. Y esto es no solo errado, es decir, no significa una pérdida de poder, sino que es soslayar de que el juez o la jueza retienen el último recurso estatal para resolver un conflicto, que es la aplicación del poder punitivo. Y yo diría que una persona, en este caso un juez o una jueza, que tenga esa facultad de aplicar poder punitivo frente a un caso en particular, retiene un poder enorme. Lejos de estar perdiendo poder, estamos liberando en el buen sentido al juez y a la jueza de funciones que no le pertenecen, porque la administración y la investigación están reservados a la oficina judicial, que de hecho en Tucumán están funcionando y en Concepción están funcionando realmente muy bien. Tuve la suerte de estar en febrero allí. Y la investigación la reservamos al Ministerio Público. Entonces al juez le vamos a entregar únicamente, y no por única poco importante, la función de aplicar o de dosificar poder punitivo. Y esta es la segunda idea que me interesa remarcar. Principio acusatorio y adversarial, entendido como garantía de imparcialidad, construcción colectiva de la verdad, que es litigio, y el sistema de gestión de conflicto entendido como en particular la intervención del juez, como el último recurso que tiene el Estado. Y es muy importante que esta lógica incremental de ir pasando de una lógica informal, consensual, hacia lógicas más controvertidas y de aplicación del poder punitivo, también se traslade a la lógica de una audiencia. Es decir, a la lógica de cuando en el marco de una audiencia en particular se debe construir una verdad. Allí estoy viendo algunas preguntas que voy a ir abordando para tratar de absorber todas. Aquí Cecilia pregunta, ¿qué ocurre cuando un juez denota un problema de verdad en una audiencia de partes? A ver, en el marco de una audiencia, cuando el juez, supongamos una audiencia previa al juicio, que me refiero, que creo son las audiencias a las cuales tú te refieres, el juez advierte que una de las partes tiene una verdad. Bueno, es muy sano que ocurra. De hecho, lo que siempre decimos es que tanto la defensa como el acusador van a tener su verdad. El acusador va a plantear que el imputado es responsable y probablemente la defensa va a plantear o que no es responsable o que hay una responsabilidad no tan alta como plantea el acusador. El problema de la verdad no es que cada parte la tenga, por el contrario, deben tener una visión de los hechos. El problema de la verdad es que el juez o la jueza se comprometan solo con una de esas dos teorías o esas dos hipótesis que las partes presentan. Lo que debe hacer el juez o la jueza, y a eso me refiero con el problema de la verdad, es someter ambas hipótesis, la de la acusación y la de la defensa, al litigio controvertido. Es decir, que ambas partes puedan controvertir esas hipótesis y aportar información que contraríe o que plantee una manera distinta a la que la contraparte lo hace. Bien, allí Lucas plantea en una resolución mediante la cual se absuelve por la duda. ¿Se puede considerar que triunfó la verdad? A ver, no asociaría la absolución a el triunfo de la verdad. La verdad es una construcción en donde una de las partes me dicen, miren, esto no ocurrió o ocurrió de otra manera. Lo que sí es importante decir, para responder la pregunta, es que en realidad el acusador, quizás en la audiencia de juicio, si se dicta una absolución, lo que ocurre no es que triunfe la verdad, lo que ocurre es que el acusador no me convenció de su verdad. Por eso digo que no hay que asociarlo a una ganancia o una pérdida, o a un triunfo o a una derrota. En definitiva, si el acusador me presenta su verdad, que es a la que el juez debe exigirle que lo convenza, y no lo convence, es decir, no acredita que ese hecho ocurrió más allá de toda duda razonable, sino que hay una duda y es razonable,
lo que diríamos es que la verdad del acusador no pudo pasar por el tamiz del juez profesional, si es un tribunal colegiado profesional, o por el tamiz del jurado lego que está interviniendo en esa audiencia de juicio oral. Entonces yo no le asociaría un triunfo a una derrota, sino, y este es el concepto central al que me quiero referir, que es que no se lo convenza al juez de la verdad del acusador. Bien. Allí Pamela dice: lo que debe hacer el juez es la construcción colectiva de la verdad. Sí, en las audiencias previas debe favorecer el litigio contradictorio. Allí también se pregunta si la oralidad permite una mejor gestión del conflicto. Sí, absolutamente. Lo que la oralidad en las audiencias previas al juicio oral nos permite, y sobre todo el juez de garantías tiene esa responsabilidad, es la de identificar cuál es el conflicto. De hecho, si ustedes miran todos los códigos procesales penales de la última generación, incluido el de Tucumán, en los primeros artículos, si no estoy confundido, el de Tucumán es el 14 o 15, plantean que la finalidad del proceso es la resolución del conflicto primario. En algunos códigos hablan de conflicto primario, en otros simplemente de conflicto, pero indistintamente de la terminología se refieren al conflicto de base, es decir, al dolor o al daño que se le ha causado a la víctima y que el imputado es el responsable de haberlo causado. Lo que el juez de garantías debe hacer, y debe, lo digo en términos de obligación, debe hacer en las audiencias previas, es identificar cuál es el conflicto que origina la causa y a partir de esa identificación decidir si va a plantear una audiencia más consensual para buscar una respuesta no punitiva o si va a plantear una audiencia más controvertida para, por ejemplo, discutir un juicio abreviado, es decir, una condena abreviada, o pensar ya en la audiencia de juicio oral. Pero desde ya que la oralidad, por todas las razones de personalizar el conflicto, humanizar el proceso, pero sobre todo por la posibilidad del juez de tener un mejor conocimiento del caso, permite la gestión de ese conflicto primario. No es lo mismo hablar de conflicto secundario, que es aquel perteneciente a la lógica infraccional del sistema inquisitorial. Bien, avanzo con el tercer y último punto y voy a ir al mismo tiempo absorbiendo algunas preguntas. Allí veo a José Eduardo de Brasil también que nos pregunta. Ahora vamos a ir a esos planteos en la última parte. Bien, entonces, principio acusatorio y adversarial. En segundo lugar, sistema o política de gestión del conflicto. Y tercer punto, que es la protección del sistema de garantías. Para decirlo muy brevemente en función del tiempo que nos queda, el sistema de garantías es el conjunto de principios, de instrumentos que hemos ido construyendo históricamente y que tienen como principal objetivo evitar los abusos del poder, es decir, evitar que el Estado, en este caso la acusación, abuse de ese poder. Y esos principios son los principios que habitualmente trabajamos en un sistema penal y procesal penal, pero que el sistema de garantías, que es un planteo que origina Ferrajoli y que luego Binder comienza ya a pensarlo desde la lógica de la litigación, ese sistema de garantías es la base de sustentación de la función del juez y de la jueza en un sistema adversarial. El sistema de garantías es un sistema porque se integra de tres dimensiones que actúan permanentemente en relación. En primer lugar, lo que Ferrajoli llama los requisitos de verificabilidad, o dicho simplemente teoría del delito. La segunda dimensión, que Ferrajoli llama condiciones de verificación o teoría del juicio. Y en tercer lugar, las reglas de comprobación, o dicho sencillamente, reglas de la prueba. Veamos rápidamente cada una de estas dimensiones. ¿Qué significa la teoría del delito como primer dimensión del sistema de garantías? E insisto, como primer compuerta o primer filtro que impide los abusos del poder. La teoría del delito nos marca 4 principios fundamentales. La legalidad, es decir, no se trata de cualquier hecho, sino aquel escogido por la ley. La culpabilidad, no se trata de cualquier actividad del autor, sino aquella evitable y reprochable. La lesividad, es decir, no se trata de una pura acción, sino aquella que produce un daño. Y la proporcionalidad, no me importa cualquier daño, sino aquel daño significativo, aquel daño vinculado con el tipo de respuesta. Entonces, legalidad, culpabilidad,
lesividad y proporcionalidad son los 4 principios que a mí como juez de garantías me permiten actuar en ese conjunto de audiencias previas. Ustedes probablemente se pregunten, ¿y cómo bajo esto al litigio? Muy claramente, en la audiencia de formalización, por ejemplo, en donde se discute cuáles son los hechos por los cuales el acusador va a iniciar un proceso en contra del imputado, tenemos a la teoría del delito desde esta lógica del sistema de garantías como primer filtro que el juez de garantías, porque el juez de garantías en rigor se llama juez de control de garantías. ¿De cuáles garantías? De la teoría del delito, por ejemplo. El juez o la jueza deben comprobar de que el acusador supere estos 4 principios, es decir, que el hecho por el cual formalice sea un hecho típico, de que en ese hecho típico haya participación responsable y que esa participación responsable haya producido un daño significativo. ¿Qué ocurre si en el marco de una audiencia de formalización el acusador formaliza por un hecho típico pero insignificante? Tenemos muchos casos en el sistema que son insignificantes. ¿Puede el juez de garantías o la jueza de garantías admitir un proceso judicial frente a un caso que es típico pero insignificante? Bueno, la teoría del delito nos dice que no. Y ahí tenemos la primera forma en la que se vuelve operativa esta lógica del sistema de garantías y la teoría del delito como primera dimensión de actuación. El segundo, o la segunda, mejor dicho, dimensión del sistema de garantías es la teoría del juicio. ¿Qué significa? De que no es indistinto la forma en que se sustancia el proceso. Debe sustanciarse bajo ciertas garantías, que son las garantías que Ferraioli llama garantías de primer orden. La imparcialidad, la contradicción y la publicidad. La imparcialidad, que ya hemos visto al principio, nos dice que el juez no debe gestionar el interés de la parte. La contradicción lo que nos dice es que permanentemente debo permitirle a la defensa contradecir la opinión del acusador y yo como juez o jueza de garantías debo favorecer ese ejercicio controvertido. Y la publicidad es evitar permanentemente el secreto o la poca transparencia del sistema de audiencias. Y en la tercera y la última dimensión del sistema de garantías es la de la teoría de la prueba. Ya antes dijimos que la verdad es una construcción colectiva y que la exigencia de la verdad reposa sobre los acusadores. Y ahora lo que diremos es que las reglas de la prueba son esos obstáculos que el acusador debe superar precisamente para poder acreditar su verdad. Es decir, que debemos mirar a esos requisitos de la prueba que están regulados en todos los códigos procesales, como por ejemplo las reglas de admisibilidad de la etapa intermedia, como una forma mediante la cual los acusadores deben superar esos obstáculos para poder ingresar al juicio oral. Por eso el sistema de garantías es un sistema en favor del imputado, pero es el juez quien debe estar, o la jueza, controlando el cumplimiento de ese sistema de garantías, controlando la teoría del delito, controlando cómo se sustancia el proceso, pero sobre todo favoreciendo que esas garantías se vuelvan operativas, y en tercer lugar, exigiéndole al acusador que supere esas reglas sobre la prueba, que no son ni más ni menos que obstáculos. Por eso el juez, y esto se vincula con la comprensión de la adversarialidad, es el principal custodio de la oralidad y del litigio como formas colectivas de construcción de la verdad. Y es el principal custodio porque es quien va a estar preservando que esas reglas de la prueba precisamente se cumplan y sea el acusador quien las supere. Bien, bueno, nos quedan 10 minutos para ir viendo algunas preguntas, así que si quieren realizar algunas, vayámoslas haciendo. Yo voy a retroceder para ir contestando las que se han formulado al principio. A ver, veamos. Veamos. Esperen que se me está cayendo esto. No soy de hacer muchos vivos, así que
un poco de paciencia. Bueno, ahí Willy Sánchez, Edgardo Sánchez preguntaba al principio si en relación al sistema de garantías la litigación en audiencia de juicio oral por videoconferencia y la opinión en relación al principio de inmediación en general y en particular a la prueba y las posibilidades reales de su control en entornos virtuales. Es una muy buena pregunta. De hecho, esto lo estamos discutiendo y mucho. ¿Cuáles son los nuevos conceptos de la inmediación? Yo creo que sí es posible realizar audiencias de juicio oral por videoconferencia, pero obviamente hay que reconceptualizar ciertos principios básicos que siempre hemos discutido, como el principio de inmediación, que siempre hemos pensado como un contacto físico, cuando en realidad cuando hablamos del principio de inmediación, lo que estamos hablando es de un control de la información que me aporta cierto testigo. Con lo cual, si garantizamos que a través de un sistema de videoconferencia podemos tener igualmente ese control, me parece que sí podemos realizarlas, pero con esta nueva lógica de la inmediación. De hecho, ayer leía, por ejemplo, en Estados Unidos, que están desarrollando protocolos para realizar audiencias de juicios por jurados por videoconferencia, y a quienes tengan interés, luego se los reenvío por chat o a través del centro, estos documentos que comienzan, más que documentos, estas nuevas formas de pensar la realización de audiencias por videoconferencia, pero obviamente, acá sí quiero ser también más cauteloso, sin irnos al extremo de pensar en una visión tecnocrática del sistema procesal y menos aún una visión ordenancista que crea que lo central es el resultado y no el proceso de construcción de ese resultado. Ahora sí, José Eduardo desde Brasil, bueno, un abrazo hasta Brasil, nos plantea que en Brasil el sistema de juez de garantías está previsto en la legislación penal, eso es cierto, hace muy poco tiempo se reguló, pero que uno de los ministros del Superior Tribunal suspendió su implementación y que va a ser una audiencia pública para escuchar a todos los sectores sobre esta regulación del juez de garantías. Y José Eduardo pregunta ¿cuánto costará su implementación en los tribunales? Bueno, es una muy buena pregunta y en esto permítanme una nota al pie sobre la situación de Brasil. Probablemente ustedes sepan de que Brasil tiene un código procesal penal vigente que data del año 1941. Se sancionó en plena dictadura de Getúlio Vargas, en lo que se llamó el Estado Nuevo, el Estado Novo, y ese código no es un proyecto que haya surgido de la legislatura, sino que se trató de un decreto ley de la dictadura en 1941 y sigue vigente, obviamente con muchas reformas, algunas de ellas muy buenas que se han dado sobre todo en los últimos 8 o 10 años, pero todavía es un código marcadamente inquisitorial, un código marcadamente escrito que tiene como su base histórica los códigos Rocco de Italia de la década del 30. Y esta pequeña introducción es para decir que el juez de garantías como figura, como instituto procesal, mejor dicho, que va a entrar en vigencia, yo creo, muy pronto en Brasil, es una figura que está absolutamente ligada a un sistema adversarial, pero sobre todo absolutamente ligada a un sistema de audiencias orales. Es muy difícil, si no imposible, pensar en un juez o una jueza de garantías que actúe en el marco de un sistema escrito en donde precisamente ese control del sistema de garantías del que hablamos recién se posibilita a través de la realización de un contacto con las partes en el marco de una audiencia. Bien, sigamos para tratar de abordar todas las preguntas. Hay preguntas si va a quedar grabado. Tengo entendido que sí. Cuando terminemos vamos a dejarlo para que quede en la página del centro. Bajemos. Ahí Pamela preguntaba si creemos que la ciudadanía está libre de preconceptos y prejuicios para cumplir con el rol de jurado. Obviamente, todos tenemos preconceptos. Yo creo que el ser humano es prejuicioso por definición, pero precisamente para evitar que esos prejuicios ingresen en la audiencia de juicio oral es que existe, y esto lo pueden observar en otras provincias de Argentina, como la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Río Negro, sean las que intervengan en el juicio. Seguimos. No es muy limitada la acción del juez.
todo lo contrario. Un juez de garantías en las audiencias previas al juicio oral tiene un enorme potencial y proyección. El gran problema es que todavía lo estamos discutiendo y todavía no hemos abandonado esta figura cultural del juez de instrucción que nos hablaba de otra proactividad que tenemos que abandonar, y ahora le decimos al juez, mire, esa proactividad no era buscar información, sino que es controlar el sistema de garantías y exigirle la verdad al acusador. Camilo preguntaba cuál es el límite del juez proactivo en la gestión del conflicto para no comprometer su imparcialidad. El límite es la gestión de intereses, no comprometerse con el interés del acusador ni el de la defensa. José Eduardo preguntó si la confesión puede afectar la búsqueda de la verdad real. Una gran pregunta. La confesión, diríamos, es la reina de las pruebas. ¿Quién no querría tener como acusador al imputado confesando? Yo diría que no, en la medida en que se regule de buena manera. Si ustedes miran el Código de Proceso Penal de Uruguay de 2017, en el que yo tuve oportunidad de intervenir en la revisión de su redacción antes de la aprobación, allí regulamos el capítulo sobre confesiones dentro del capítulo sobre medios de prueba, y lo que regulamos fue precisamente como creemos que debe estar regulado, una regulación muy estricta para evitar que la confesión sirva como un medio de apriete, vamos a decirlo simple, al imputado. Lucas pregunta, ¿corresponde seguir hablando de la verdad real o siguiendo enseñanzas de Ferraioli? Debemos hablar de tesis, antitesis y concluir en una síntesis. Yo creo que lo que tenemos que hablar, plantea Ferraioli, que es quizás quien ha abierto este debate ya hace mucho tiempo, es de la construcción de una verdad procesal, de una verdad que surge como producto de la información que las partes presentan en el marco de una audiencia. Voy a ir pasando muy rápido porque hay varias preguntas, material o autores que se puedan leer sobre los distintos tipos de audiencias. Bueno, les puedo mandar muchos, sí. Mi correo electrónico, para quienes quieran escribirme, es leonel.lgp, g de gato y p de perro, @gmail.com. Si me escriben, les mando materiales. Vayamos viendo. Bueno, parece que son todas palabras muy bonitas, así que yo les agradezco a quienes tengan estas palabras tan agradables. Como siempre, es un placer compartir con ustedes. Voy a ir cerrando porque tengo entendido que es 1 hora en total que tenemos, van 58 minutos, así que para tratar de darle un cierre, si han quedado preguntas, insisto, me escriben por correo, yo feliz de que lo sigamos discutiendo por allí, y seguramente más pronto que tarde nos encontraremos en Tucumán o en alguna de las provincias que están aquí representadas. Así que les mando un fuerte abrazo a todas y a todos, que se cuiden mucho en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y ojalá pronto nos reencontremos. Un gran abrazo y hasta pronto.